Bueno, y en otros temas, si algo nos demuestra la historia, es que pues una cosa es gobernar y otra estar en la oposición. Recuerdo mucho una frase que nos decía Ángel Gurría, el actual secretario general de la OCDE, que nos decía que cuando el PRI quiso impulsar una reforma fiscal y energética en los tiempos en que él era secretario de Hacienda, el PAN dijo no. Cuando el PAN quiso impulsar estas mismas reformas en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el PRI dijo no. Y hoy que el PRI es gobierno y está buscando impulsar una reforma fiscal que implicaría la homologación del IVA a alimentos y medicinas, ahora pues es el PAN el que dice que no, y lo dice el propio Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda, hoy es coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, y que pues bueno, cuando estaba en la Secretaría de Hacienda nunca se le ocurrió cuestionar el que hubiera una reforma de esta naturaleza. Tenemos en la línea telefónica al diputado Ricardo Anaya, él es subcoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, ahora es el partido que se opone a la aplicación del IVA a alimentos y medicinas. Ricardo Anaya, buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días, Guadalupe. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Por qué ha cambiado el PAN la posición? ¿Por qué en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón apoyaba una reforma que implicara la homologación del IVA a todos los productos y ahora dice que siempre no? Te agradezco mucho esta oportunidad para aclararlo, Sergio. Nosotros lo que hemos venido diciendo es que a México le urge una reforma hacendaria a fondo, y lo hemos venido diciendo desde hace años, y hoy lo seguimos sosteniendo en el grupo parlamentario del PAN. Lo que hemos dicho en la Cámara de Diputados, los diputados del PAN, es que si la reforma que propone el gobierno se redujera exclusivamente, Sergio, a incrementar el IVA en alimentos y medicamentos, no la apoyaríamos, porque creemos que México necesita mucho más que eso. Una reforma hacendaria integral implica sí resolver el problema de los ingresos del gobierno como proporción del Producto Interno Bruto, que es un problema real y no lo vamos a negar, pero también tenemos que transparentar el gasto, que sería el segundo gran eje. Tenemos que resolver el problema de la creciente deuda, particularmente en estados y municipios, que sería el tercero, y sobran ejemplos, Moreira en su momento, ahora Granier, y finalmente el cuarto eje, Sergio, que es la gran exigencia de los ciudadanos. Si vamos a pagar más impuestos, queremos transparencia y rendición de cuentas. Transparencia en qué se va a gastar mi dinero, pero sobre todo rendición de cuentas. ¿Dónde están los indicadores objetivos que me dicen a mi ciudadano si hoy México es o no un país más seguro, si se están o no generando más empleos, si se está o no reduciendo la pobreza? ¿Qué indicadores me comprometo yo, gobierno, a modificar y en qué proporción a cambio del esfuerzo que tú, ciudadano, vas a hacer por pagar tus impuestos? Y segundo, Sergio, algo que hay que tener muy presente. Es cierta esta frase de que quien consume más, paga más, y que por lo tanto ese es el lado justo del IVA, de los impuestos al consumo. Pero también hay que recordar, Sergio, y en esto somos sensibles en el PAN, y lo dijimos también cuando éramos gobierno, quien resiente más el IVA en alimentos y medicinas, pues son los más pobres, por una razón de lógica elemental. La gente con menores ingresos es quien destina la mayor parte de sus ingresos a alimentos. Es decir, los más pobres de este país, de cada 100 pesos que ganan, 50 se los gastan en alimentos y medicinas. Los más ricos del país difícilmente se van a gastar 10 de cada 100 pesos en alimentos y medicinas. Por eso, Sergio, en la teoría de los impuestos, el IVA es un impuesto regresivo y no un impuesto progresivo. Dicho esto, Sergio, la postura de nosotros es: sí estamos abiertos a discutir una reforma hacendaria integral. A quien corresponde presentarla es al gobierno. Sí la vamos a discutir a fondo, no implica de antemano que nos comprometamos a apoyarla, pero por supuesto que daremos el debate con congruencia y de cara a la nación. Ricardo, ¿por qué cuando se está en el gobierno se apoya el IVA y cuando no se está en él se piensa de manera distinta? Todo lo que acabo de decir, Guadalupe, lo hemos estado diciendo desde que estamos en el gobierno. Yo recuerdo muy bien cuando el presidente Fox planteó esta reforma fiscal, que muchos gobernadores la apoyaron, inclusive del PRI, que por muy pocos votos no se aprobó.
había un planteamiento de reforma hacendaria integral y había un planteamiento de compensación para los más pobres, para que no resintieran de un día para otro un incremento, pensemos, del 10% en aquello en lo que gastan la mitad de su dinero. Todo lo que estoy diciendo es lo que hemos venido sosteniendo en Acción Nacional. Queremos ser congruentes de cara a los ciudadanos y sí vamos a dar el debate. En diputados no estamos negados al debate de reforma. O sea, si es integral la reforma, entonces ¿sí le entran al tema de IVA en alimentos y medicinas? Lo que nosotros hemos planteado es, y lo dijo el coordinador inclusive en rueda de prensa hace 4 días, no la descalificamos de antemano, nos corresponde, es nuestro derecho conocer el planteamiento antes de fijar una posición, pero por supuesto que sí estamos abiertos a la discusión porque reconocemos que hay un problema de ingresos para el gobierno mexicano. El IVA en alimentos y medicinas puede dar un punto del PIB, no es la única alternativa. Traemos un subsidio a los combustibles fósiles que también es excesivo y que le está costando al gobierno mexicano en términos de ingresos mucho más que lo que daría el propio IVA en alimentos y medicamentos. Estamos abiertos a discutir, pero sí lo decimos, queremos que al final le vaya bien a México, le vaya bien a los mexicanos, y la única manera de que esto suceda es en un planteamiento integral que implique sí ingresos, pero también gastos, deuda, transparencia y rendición de cuentas. Me gustaría conocer más a detalle qué sería esta reforma integral que están ustedes buscando. ¿Qué incluiría? Lo que nosotros estamos planteando, Sergio, y ha sido en cierta medida el discurso del gobierno, y por eso seguimos esperando su planteamiento, es que tenga 4 grandes ejes. Sí que haga referencia a cómo se va a resolver el problema de ingresos del Estado mexicano. Pero lo segundo es cómo le vamos a dar mayor claridad a los ciudadanos de en qué se está gastando su dinero. Cómo vamos a garantizar que efectivamente el gasto llega a donde tiene que llegar a resolver los problemas de la gente. Pero ese era el mismo problema con el gobierno, con los gobiernos panistas. El gasto, de hecho, en los gobiernos panistas aumentó a niveles sin precedentes y, sin embargo, pues seguimos viendo un gasto ineficiente, ¿no? Si ese era el problema, si ese es el problema hoy, ¿por qué no lo fue en los gobiernos panistas? Sin duda, Sergio, lo que nosotros estamos planteando es una visión de los propios ciudadanos. No queremos entrar en un debate estéril de PAN contra PRI, porque ahí quien pierde de todas es el ciudadano. Nosotros lo que queremos es, en este nuevo gobierno, quieren una reforma fiscal, están obligados a presentarle a los ciudadanos y a quienes representamos a la oposición medidas también en materia de transparencia de gasto. Por supuesto que estamos esperando que hagan las cosas mejor de lo que en su momento nosotros las hicimos, porque queremos que le vaya bien al país. El tercer gran eje, Sergio, que ya se está discutiendo en Cámara de Senadores, pero que no ha sido ni siquiera aprobado en Cámara de Origen, es el tema de deuda. Ciertamente hoy la deuda en estados y municipios no es un problema estructural, tú lo has escrito en tu columna, pero la velocidad a la que viene creciendo la deuda local, por supuesto que nos podría llevar a un problema estructural, como ya ha ocurrido en otras naciones del mundo. La reforma integral implica que también resolvamos ese problema. No podemos hoy pedirle al ciudadano que pague más impuestos si seguimos manejando la deuda de manera absolutamente irresponsable, hipotecando por generaciones las finanzas de los estados. Y el cuarto eje, Sergio, la transparencia y la rendición de cuentas. Si buena parte de los nuevos ingresos se van a destinar a mejorar la seguridad en este país, los ciudadanos piden a gritos que se recupere la paz. Es un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas. El gobierno nos tiene que decir cuáles van a ser los indicadores, a qué se comprometen con el ciudadano a cambio de que el ciudadano pague más impuestos. Eso es rendición de cuentas y eso es, por supuesto, también transparencia. Nosotros esperaríamos un planteamiento integral de esta naturaleza y, por supuesto, que lo vamos a discutir con congruencia y con responsabilidad de cara a la nación, Sergio. Pues yo quiero agradecerte, Ricardo Anaya, diputado del PAN, subcoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, el que hayas tomado esta llamada. Al contrario, Sergio, muchas gracias, Guadalupe. Un saludo a todo el auditorio. Hasta luego, Ricardo, que estés bien.